Doctor Horacio Giraldo, neumólogo de la Clínica del Country, especialista en neumología y medicina interna. Doctor, vamos a hablar un poco sobre la conferencia suya. Su tema principal la exposición fue el EPOC. Háblanos un poquito brevemente sobre lo que presentó el día de hoy. Bueno, lo que estamos hablando básicamente son los mecanismos por los cuales se produce esta enfermedad, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuyo factor más importante productor es el tabaquismo, la exposición al humo de cigarrillo. Hablábamos de varios aspectos, pero algunos aspectos nuevos que tienen que ver con el mal desarrollo del pulmón en los pacientes pequeños, en los niños, por el tabaquismo materno, por el tabaquismo paterno, por la exposición al humo durante su infancia y sobre todo por la aparición del tabaquismo temprano en estos niños que por el ejemplo paterno empiezan a fumar muy tempranamente cuando su pulmón no se ha desarrollado completamente y este humo del cigarrillo pues no deja que el pulmón se desarrolle adecuadamente y eso se ha encontrado es un factor importante para la producción de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Doctor, en un evento como estos donde convergen muchos especialistas, la importancia de este tema que otros médicos de otras áreas conozcan, ¿cuál es? ¿Cuál es ese punto álgido donde convergen estas especialidades con el tema suyo? Pues yo creo que lo más importante es crear conciencia dentro del médico general, que es el que ve la gran mayoría de los pacientes, de la necesidad de hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica a través del uso de la espirometría o de la curva de flujo-volumen, que son exámenes que miden la función del pulmón y que pueden determinar en los pacientes que han sido fumadores por muchos años y que tienen el factor de riesgo de la enfermedad, tengan o no tengan síntomas, de buscarles activamente la enfermedad y hacer un diagnóstico más temprano. Yo creo que ese es el punto más importante que nosotros quisiéramos como ver reflejado en la práctica clínica diaria del médico general. Eso tiene que ver algo, doctor, con el tema de llegar al especialista un poco más pronto cuando hay un diagnóstico a través del médico general. ¿Cuál es ese mensaje que usted le mandaría a todos los médicos generales que están viendo estas palabras suyas a través de este evento médico? Bueno, en realidad el mensaje principal no es tanto que el paciente llegue al especialista. Nosotros en realidad lo que tratamos de hacer es que el médico general esté muy preparado para manejar el paciente de EPOC leve y el paciente con EPOC moderado. Los pacientes que ya pasan a EPOC severo o muy severo sí son pacientes más complicados que usualmente tienen otro tipo de patologías asociadas y que tienen que ser manejados con mucho más cuidado. Ese tipo de pacientes sí debe ser remitido al especialista, a clínicas en donde se pueda manejar en forma integral con rehabilitación pulmonar y con otro tipo de interacciones como es la parte nutricional, ejercicios, etcétera, y un muy buen tratamiento médico para que el paciente tenga la mayor mejoría. Pero el mayor mensaje, porque también son la gran cantidad de pacientes, EPOC leve y moderado, tienen que ser manejados en la mejor forma por el médico general.